Muchas gracias. Comenzaremos nuestras alegaciones ocupándonos de las alegaciones del día de ayer de la defensa en orden inverso a cómo fueron hechas. En lo relativo a la tesis que seguiremos llamando de los delitos especiales propios, la verdad es que las alegaciones de la defensa nos han suscitado una total perplejidad. Perplejidad frente a la circunstancia que se hiciera referencia a la participación. En la intervención en el delito se distingue entre autores y partícipes. Partícipes son los inductores y los cómplices. Y respecto de los partícipes, la opinión dominante entiende que se requiere la accesoriedad cuantitativa y cualitativa. Opinión dominante que no es unánime. Sin embargo, en ningún momento atribuimos la calidad de partícipe al acusado. No mencionamos la instigación, no mencionamos la complicidad. Siempre hemos atribuido al acusado la calidad de autor. Por ende, todas las referencias a la accesoriedad no parecen pertinentes, no alcanzamos a entender de dónde en nuestra exposición se pudo haber deducido que estábamos aludiendo a que el acusado fuera un mero partícipe. Naturalmente, siempre es plausible que uno no logre ser todo lo claro que debería en la transmisión de sus ideas y que eso induzca error al destinatario de la comunicación. Pero revisando lo que dijimos, en ningún caso hemos sostenido que el acusado sea partícipe o inductor o instigador o cualquier otra cosa que se le parezca. Sostuvimos y sostenemos que es autor. Perplejidad porque la defensa se comporta como el gato de Alicia en el País de las Maravillas, cuando el gato dice: lo que yo digo que digo significa exactamente lo que digo. La defensa no distingue entre lo que dice y lo que dice. Si en lo que ella llama, si no hemos entendido mal, dimensión valorativa, supuesto que los hechos que se imputan están esclarecidos o establecidos, si en esa dimensión valorativa la conducta del artículo 53, cuando se realiza en la bolsa el efectuar transacciones, solo puede ser realizada por corredores, y si no existe un tipo penal que sancione el hacer transacciones en la bolsa sin ser corredor, en esa dimensión valorativa que no tiene que ver con la probatoria o imputativa, se está sosteniendo que el artículo 53 respecto de las transacciones en la bolsa es un delito especial propio. Y eso es una tesis revolucionaria que se compadece mal en todo caso con que la misma conducta dé lugar a un delito común cuando la transacción se realiza fuera de bolsa. No parece racional, sino por el contrario, algo esquizofrénico, un legislador que en el mismo inciso de la misma disposición en relación a la misma acción establezca un delito especial propio y un delito común: efectuar transacciones en la bolsa y efectuar transacciones fuera de bolsa. Una solo si se es corredor
la otra cualquier persona. Eso no se compadece con el modelo del legislador racional. Más irracional aún resulta en relación con el artículo 53, inciso segundo. Esta tesis no la sustenta ni siquiera el profesor Londoño, que afirma que estos delitos son delitos comunes. Pero además nos suscita perplejidad la concepción de la acción subyacente a esta tesis. Lo expuesto por la defensa equivale a que el cartero que entrega la carta injuriosa o la carta bomba fuera autor de las injurias o del homicidio que produzca la bomba. Es equivalente a sostener que la secretaria que tipea la declaración de impuestos o el junior que la lleva al servicio de impuestos internos son los autores del fraude tributario. Si uno lo ve en el marco de la evolución del sistema dogmático de la teoría del delito, los causalistas valorativos o neocausalistas hablaban de acción adecuada, objetivamente adecuada para llenar el tipo, y eso abarca todo el comportamiento. Los finalistas hablan de acción final, supradeterminación intencional de los cursos causales, y eso abarca todo el comportamiento. Roxin habla de acción, expresión de personalidad. ¿Cómo no va a ser expresión de personalidad dar las órdenes para que se efectúen las transacciones? Gieschek habla de comportamiento socialmente adecuado, socialmente relevante. ¿Qué es lo socialmente relevante? Sino partir por las instrucciones. El concepto de acción subyacente nos remite a Pedro Ortiz Muñoz o al primer Radbruch, un concepto mecánico causal que solo se aplica en los delitos de propia mano. Y claramente no nos encontramos ante un delito de propia mano. Según Roxin, los delitos de propia mano son solo y únicamente aquellos donde no hay un bien jurídico protegido, como el delito de incesto, o aquellos donde se sanciona una conducción debida, como por ejemplo en el favorecimiento habitual de la prostitución. El mismo criterio literalmente es seguido por Enrique Cury, pero aún con un concepto más amplio de delito de propia mano, el delito del artículo 53 no es un delito de propia mano que exija la realización de la acción de propia mano en sentido mecánico causal, que excluya la adecuación social del comportamiento. El cartero no es el autor de las injurias o de la explosión de la bomba. La secretaria no es la autora del fraude tributario. Se nos dice que no son operaciones de compra-venta puras y simples. Quien da la instrucción con el precio al que se va a comprar, qué acciones se van a comprar, que puede haber definido las modalidades de compra, la cantidad de acciones, no es el que tiene el dominio del hecho, basta que tenga la capacidad, que no lo haya empleado en alguna situación particular, es absolutamente irrelevante. El acusado podía definir todos los extremos de la transacción y el corredor, como mero mandatario, debía seguir sus instrucciones. De otra manera, carece de toda explicación que los efectos
efectos económicos de la transacción se radiquen en la sociedad por la que actúa el acusado. ¿Por qué se radican allí si él no controla nada? Si él no domina nada. ¿Qué justifica que se radiquen allí los efectos económicos de la transacción? Se trata de contratos puros y simples. La tesis de la defensa equivale a sostener que si el contrato de cuenta corriente importa transferencia de dominio, cuando pago con cheque no soy yo el que está pagando, sino que es el banco el que está pagando, lo que derechamente resulta insostenible. Establecido que no es un delito especial propio, establecido que el concepto de acción que supone la tesis de la defensa es insostenible, la verdad es que sorprende, deja perplejo que se siga sosteniendo algo así. Y establecido que la autoría, según la opinión dominante, se establece por el dominio del hecho, cabe ocuparse ahora de la tesis de la Corte de Apelaciones de que el dar instrucciones es un acto preparatorio. Aparentemente no se invoca la cosa juzgada, sino que se invoca no un argumento formal, sino un argumento material. La tesis de la Corte de Apelaciones, aun cuando no sea vinculante, es materialmente correcta. Eso es un acto preparatorio. Aceptando como hipótesis de trabajo, hipotéticamente que efectivamente sea un acto preparatorio, sostuvimos que ello es plenamente compatible con la autoría del acusado, tanto por autoría mediata como por un concepto negativo de acción. En ese marco se produjo nuestro alegato de autoría mediata. Los corredores tenían la determinación objetiva del hecho, como lo sostienen Luzón Peña, Miguel Díaz García y Conyedo, y entre nosotros Jaime Náquira. Los corredores determinaban, por así decirlo, en sentido figurado, tenían el dominio objetivo del hecho, pero no sabían que estaban efectuando transacciones ficticias. Ese efectuar transacciones ficticias es el contenido del dolo. Por eso eran menos instrumentos y por eso se puede afirmar la autoría mediata del acusado hombre de atrás, aunque él no realice acciones ejecutivas. Eso no tiene nada que ver con el principio de congruencia. Para afirmar la autoría mediata bastan los hechos. El 341 alude a hechos y circunstancias, no a calificaciones jurídicas o técnicas. Toda calificación jurídica tiene un presupuesto fáctico, pero ese presupuesto fáctico es común a varias calificaciones jurídicas. Por ejemplo, a las distintas formas de intervención. Supuesto que que por nuestra parte no aceptamos que sean actos preparatorios, en términos generales sostuvimos la doctrina ampliamente dominante, dice que si hay consumación, un acto preparatorio puede ser constitutivo de autoría, no de instigación ni de complicidad, de autoría. Por eso no es procedente la referencia al artículo 8. El artículo 8 contempla la proposición y la conspiración. Si se consuma el delito,
la proposición se transforma en instigación y es punible. Si se consuma el delito, la cooperación es constitutiva de concierto y es punible como coautoría. Lo que sostuvimos es que los meros actos preparatorios sí definen, como en el caso de la máquina infernal, como en el caso del corredor, como en el caso del arquitecto que diseña el delito, se definen como autoría y que de esta opinión solo difieren por su particular construcción de la autoría Klaus Roxin, como lo señala Jarro Otto, que lo citamos por recoger la opinión dominante. No es un autor que esté sosteniendo una tesis extraña o poco común. Lo que está sosteniendo es lo que piensa la mayoría de la doctrina. Jarro Otto, en su Derecho Penal, parte general, señala, comilla, la concurrencia de ejecución del hecho presupone un aporte objetivo. No es necesario que éste se refiera directamente a la realización del tipo penal, sino que puede haber sido realizado ya en la etapa de preparación. Esto se torna evidente en el ámbito de los delitos económicos. Por ejemplo, la responsabilidad por el producto. Actúan en general en etapas de preparación. Eso es lo habitual en el derecho penal económico. Y sostenemos que es el acusado quien definió el hecho y por ende es autor. Pero además sostuvimos que la tesis de la Corte de Apelaciones de que el dar instrucciones sería constitutiva de un acto preparatorio era errada por dos órdenes de razones: la dogmática de la tentativa y el sentido natural y obvio de las expresiones empleadas. Sostuvimos que en la dogmática de la tentativa, esa tesis de la Corte de Apelaciones nos lleva directamente a 1906, ya la teoría objetivo formal. Solo habría principio de ejecución de un homicidio con puñal cuando el puñal empieza a atravesar la carne de la víctima y salen las primeras gotas de sangre. Eso es absurdo. Es sostenido por Pedro Ortiz Muñoz, por Gustavo Lavatuti y por Waldo del Villar entre nosotros, pero es una posición abandonada en 1930 en Alemania y en la década de los 60 en toda Latinoamérica. De nuevo, como señala Jarro Otto, lo cito porque es el último manual que se ha traducido y porque es portador de la opinión dominante. El comienzo de la tentativa se halla en la conducta con la cual el autor, según su representación del hecho, se pone inmediatamente a realizar el tipo penal. La teoría de la puesta en peligro es la que mejor se adecua a este concepto, de fijar el momento de la tentativa en el punto inmediatamente anterior a la realización del tipo. En ese contexto sostuvimos que en este delito el disponerse inmediatamente mediante las instrucciones a la conducta socialmente relevante de transar acciones
es dar principio a la ejecución del delito, o acorde a la ya criticada y criticable teoría de la imputación objetiva, en el momento en que se dispone inmediatamente a crear el riesgo prohibido por el tipo. Desde esa perspectiva, dado que la resolución de la Corte de Apelaciones solo genera cosa juzgada formal y es cerrada, este tribunal puede perfectamente proceder a fijar el comienzo de ejecución en cualquier otra etapa de la acción adecuada, de la acción final, de la acción como manifestación de la personalidad o de la acción socialmente relevante. Pero además, en el sentido natural y obvio de efectuar una transacción, parece que el dar una instrucción que la define, más allá de todas las teorías dogmáticas, constituye comienzo de ejecución. Respecto de las múltiples referencias a propósito del caso 6 a la racionalidad económica, la verdad es que es una discusión sumamente oscura que creemos que no apunta a ningún problema sustancial. Una estafa sin duda tiene racionalidad económica. Un hurto, sin duda el autor actúa como homo económicos. Una malversación de caudales públicos, sin duda el autor actúa como homus economicus. Tienen racionalidad económica y la definición de racionalidad que se dio corresponde absolutamente. El problema es la licitud o ilicitud de la acción que da lugar a esa operación económica. Y esa es la racionalidad relevante. Se la llame racionalidad o razonabilidad, que corresponda a la acción de un homo economicus, nada aporta. En cuanto a las alegaciones que se hicieron sobre la transferencia del dominio, son puramente formalistas, son puro ritualismo y creemos que no aportan nada, como dijimos. Para el falso testimonio es absolutamente irrelevante, o por el contrario, es necesario, es parte del plan del autor que el falso testimonio se preste en juicio previo juramento. Si no, no va a incidir en la resolución del juez. En este caso, el cumplir con toda la forma era parte del plan delictivo. Tenían que cumplirse todas las formas para alcanzar el objetivo ilícito buscado. Era un pie forzado para el proyecto delictivo. ¿Cómo va a ser que lo que constituye parte de la ilicitud de la conducta concurra a excluirla? Es como si en la estafa cometida por un contrato solemne, el hecho que se hagan las prestaciones mutuas en que se materializa la estafa excluya la estafa. Es como informarle a los directores: voy a estafar a todos los pequeños accionistas, pero esa conducta es penalmente irrelevante porque se la informé a los directores. Eso es absurdo. Las formalidades no excluyen, sino que afirman la ilicitud. Esa es su función. Respecto de las actas, no hay prueba de la entrega.
Su señoría, ¿quién era el gerente general de las sociedades? Hecho, el acusado era el gerente general. Hecho, como gerente general tenía las competencias. Hecho, la superintendencia tenía las actas. 3 indicios. ¿Qué se puede derivar de esos indicios? Indicios fácticos para desarrollar la prueba de indicios en Chile. No es necesario recurrir a la jurisprudencia de la década de los 90 del Tribunal Supremo Español, que por lo demás, después de las críticas de Gartúa Salabarrieta en su libro sobre los indicios en la jurisprudencia del Tribunal Supremo Español, el Tribunal Supremo Español no volvió a expresar de la misma forma. Pero basta el libro de Mauricio Silva Cancino, que corresponde a su memoria de prueba, y dice exactamente lo mismo. Tenemos 3 indicios de hecho. ¿Qué podemos deducir lógicamente de esos indicios? Que Aldo Mota entregó las actas. Respecto de que el artículo del profesor Héctor Hernández no es un informe en derecho, basta leer la nota 32 de dicho artículo para constatar que el mismo es un informe en derecho. En dicha nota 32 se alude a una formulación de cargo y a un imputado. No tiene nada de malo que un profesor publique sus informes en derecho. Y la insistencia en que se trata de un artículo y no de un informe en derecho me parece agraviante para el profesor Hernández, como si en sus informes en derecho se pudiera comportar de forma científicamente menos seria. La verdad es que soy amigo del profesor Hernández. Me deleito en ser su amigo. Y creo que cuando informa en derecho es tan serio como cuando escribe un artículo. No creo que haya diferencia alguna a ese respecto. Sin embargo, este artículo, como muchos que se publican, proviene de un informe en derecho y la nota 32 lo demuestra sobradamente. Malicia, dolo directo. Solo Politov, Matus y Ramírez sostienen inalteradamente que el uso de expresiones como malicia y a sabiendas significan dolo directo. Nadie más lo sostiene en nuestra doctrina ni en nuestra jurisprudencia. Y aún Politov, Matus y Ramírez, al referirse en la parte especial de sus lecciones al tipo de lesiones del artículo 399, no llegan a esa conclusión. Felipe Amunátegui Stewart, en su libro Maliciosamente y a sabiendas en el Código Penal chileno, demostró ya en la década de los 60 que el maliciosamente solo es exclusión de la presunción de dolo del artículo 1, inciso 2, o en todo evento exclusión de la culpa, sin perjuicio que muchas veces el legislador utiliza la expresión sin tener ninguna conciencia de su alcance. Y Eduardo Novoa Monreal apuntó que ello se da con mucho mayor frecuencia en el derecho penal accesorio. Después, las monografías de Héctor Hernández sobre el delito de lavado de dinero y de María Magdalena Osandón sobre el tipo subjetivo del parricidio
han demostrado que el maliciosamente no es dolo directo. Por ende, lo que se da como un consenso no es tal, es una opinión minoritaria, y el dolo es el dolo eventual. Y en todo evento, si el acusado estuvo en las reuniones, de las que dan cuenta las actas, y leyó las actas porque las firmó, es obvio que tenía perfecta conciencia, dolo directo, de que las actas contenían información falsa. Respecto del argumento formal, ya me referí en mi alegato de clausura a los artículos 2 y 7 de la Ley de Mercado de Valores que ratifican, más allá de toda duda, que la solicitud y la información de la superintendencia es para efecto de lo dispuesto en la ley. En orden a que estemos postulando una interpretación exclusivamente literalista o a que solo consideremos la técnica, el argumento, el medio de la interpretación literal. Si bien la interpretación literal es objeto de una creciente preocupación y reivindicación en la dogmática contemporánea, que por exigencias propias del Estado de Derecho, con división de poderes, le concede preeminencia entre las distintas técnicas de interpretación, tal y cual, por influencia de Frédéric Carl von Savigny, a través del Código de Luisiana, hizo Andrés Bello, como dice Savigny, fuente directa de las normas del Código de Bello. La interpretación es la reconstrucción del pensamiento expresado en la ley, siempre que tal pensamiento sea reconocible en forma directa a partir de la misma ley. Es simplemente la exégesis histórico-fisiológica del texto. Existe una jerarquía entre las técnicas de interpretación y el primer lugar lo ocupa la interpretación literal, que ha sido objeto en los últimos años de numerosos estudios y monografías, entre los que destacan los libros de Bermejo y Turral de Sesma y del discípulo más importante de Robert Alexei, Matías Klatt. En derecho penal, sin embargo, nunca se ha alejado de la literalidad. Solo conocemos dos autores que admiten con reserva un alejamiento de la literalidad: Arthur Kaufmann y Esteban Rey. Todos los restantes penalistas, alemanes, italianos, austríacos, portugueses, brasileros, argentinos, chilenos, en el ámbito de influencia de la dogmática continental, unánimemente consideran que en la parte especial del derecho penal, el límite al que debe atenerse cualquier reconstrucción dogmática es el máximo tenor literal posible de la ley. Solo para citar un ejemplo, podría haber tomado cualquier manual, el de Yechek, el de Strattenberg, el de Roxin, etc. Pero Klaus Roxin señala: la vinculación de la interpretación al límite del tenor literal no es en absoluto arbitraria, sino que se deriva de los fundamentos jurídico-políticos y jurídico-penales del principio de legalidad.
En efecto, el legislador solo puede expresar con palabras sus prescripciones y lo que no se desprende de sus palabras no está prescrito, no rige. El derecho en general y muy especialmente el derecho penal es textualista. La elaboración dogmática contra lo pretendido por el profesor Londoño es textualista. El texto de la ley es el dogma, el axioma del que parten todas las cadenas argumentales que no pueden modificarlo. Nuestra diferencia con la tesis del profesor Londoño es que la misma se contrapone a lo dispuesto por la ley. Importa una reducción teleológica contra leyes del alcance del tipo, que se contrapone abiertamente con las exigencias del principio de legalidad de los delitos y las penas, pero además con el artículo 23 del Código Civil que consagra el odia restringe. Lo favorable o odioso de una disposición no se puede tomar en cuenta para restringir o ampliar su interpretación. Pero en este caso no se trata siquiera de una interpretación literal que excluya otras técnicas de interpretación teológica, psicológica, histórica o sistemática. Se trata antes de que se indique un texto, un trozo de la ley, un artículo completo, unas expresiones, un texto que sea susceptible de interpretación literal, teleológica, psicológica, histórica, sistemática o cualquier otra. En efecto, ni el profesor Londoño ni la defensa son capaces de individualizar un texto legal donde se formulen las exigencias objetivas y subjetivas a que quieren condicionar la tipicidad de la conducta. No se trata de que se esté pidiendo que señalen aquellas expresiones legales donde ello sea explícito. Basta, es suficiente con que estén implícitamente consagradas. Pero ficticio no importa peligro concreto, no lo importa en el diccionario, no lo importa en su uso corriente, no lo importa, no está implícito. En el caso de la estafa, que preocupa a la defensa, en el caso de legislaciones que no consagran explícita y literalmente el concepto teórico de estafa, se suele recurrir a la distinción de Eberhard Schmidt-Heuser entre tipo de la interpretación y tipo del texto. El tipo de la interpretación, el concepto dogmático de estafa. El tipo del texto, lo que diga la ley. Pero ello supone en todo caso que todos los extremos del tipo de la interpretación sean reconducibles al texto de la ley. En el caso de la disposición patrimonial, se estima que la misma está implícitamente exigida por el texto legal en la referencia que éste hace expresamente a la defraudación y al perjuicio. Defraudar
importa causar un perjuicio mediante engaño o abuso de confianza. Perjuicio. Y el perjuicio presupone una disposición patrimonial. En la exigencia de perjuicio es donde se contiene la disposición patrimonial. Y ello se afirma desde antiguo en la dogmática chilena sobre la estafa. El primer libro sobre estafa relevante es el libro de Contreras. Y ya Contreras afirma que en la exigencia de perjuicio está la exigencia de disposición patrimonial. Finalmente, a este respecto, históricamente, en la jurisprudencia alemana, italiana y española, ninguna duda cabe que el principio de proporcionalidad no es un criterio de interpretación, sino de control de constitucionalidad de la ley. Del mismo modo, en la moderna metodología jurídica, a partir de los desarrollos contenidos en la teoría de la argumentación jurídica y en la teoría de los derechos fundamentales de Robert Alexey, es pacífico que proporcionalidad no es una técnica de interpretación, sino de argumentación. Y es pacífico, no conocemos una opinión disidente. La argumentación empieza donde termina la interpretación. Pero además, en relación con los tipos del artículo 53, nadie ha alegado problemas de proporcionalidad. Ni Londoño, ni Hernández, ni García Palomino, nadie. El único alegato de Hernández sobre proporcionalidad relativo y comparativo es a propósito del tipo penal contenido en el artículo 59, letra A. Nadie discute que las conductas del artículo 53 estén orientadas a prevenir la manipulación bursátil. Por eso las citas de la historia de la ley hechas por la defensa o la cita no prueba absolutamente nada. Sin lugar a duda, y así lo afirmamos en nuestro alegato de clausura, el tipo del artículo 53 está destinado a prevenir la manipulación bursátil. El punto es cómo la previene. Una cosa es qué se quiere proteger y otra cosa es cómo se lo protege. Se lo puede proteger en términos amplios, prohibiendo o previniendo mediante su prohibición los comportamientos que en términos generales y abstractos pueden producir tal manipulación. O se lo puede prohibir como lo postula Londoño. No conozco tanto la dogmática de la legislación federal norteamericana, del CEA de 1934, pero del texto de las prohibiciones pareciera que se inclina en el sentido señalado por Londoño, exigiendo determinados requisitos objetivos o subjetivos, con lo cual se está restringiendo la protección, se está disminuyendo el número de conductas alcanzadas por la prohibición. Por eso es que no es una paráfrasis, no como dijo la defensa ayer, paréfrasis. No, la expresión a la que alude Londoño es a una paráfrasis. Y la paráfrasis es ampliación. Y su tesis
es restricción. En su primer sentido en el diccionario, paráfrasis es ampliación. Nuevamente, una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que digo. Exigir idoneidad ex ante, hablar de creación de un riesgo, como hace la defensa, es hablar de delitos de peligro concreto. Si tengo que probar la idoneidad ex ante, si tengo que probar la creación de un riesgo, entonces tengo que probar el peligro. Y en eso precisamente consiste la peligrosidad concreta. Luego la tesis de Londoño es concebir estos delitos como delitos de peligro concreto o de resultado cortado. En todo evento, a la totalidad de los testigos que se les preguntó sobre el punto, contestaron que el valor de los dividendos era uno de los factores que incidían en el precio de las acciones. Si las conductas desplegadas por el acusado inciden en el monto de los dividendos, inciden en el valor de las acciones. Por ende, a fortiori, su conducta sí realiza el peligro concreto que trata de prevenir el tipo. En lo demás, la misma explicación de los planteamientos del profesor Londoño que hizo la defensa demuestra que el mismo es realizado a partir de la legislación federal norteamericana. Recuérdense que todas las categorías se expresaron en inglés, que los distintos comportamientos fueron aludidos con expresiones inglesas. Y en la legislación federal norteamericana, las exigencias que formula Londoño están expresas en la ley, son formuladas expresamente por el texto legal. Y además no hay ninguna constancia que la legislación federal norteamericana haya tenido alguna influencia en la chilena. En lo relativo a los presuntos apoyos doctrinales, ya nos referimos a por qué los trabajos de Verónica Rosenbluth y Héctor Hernández no pueden ser invocados a estos efectos. Respecto del trabajo del profesor García Palominos, que vamos a dejar a efectos vivendi porque no sabemos si ya fue dejado, lo primero que hay que destacar es que él parte por distinguir manipulación de mercado, artículo 59, letra I, en relación al artículo 53, manipulación de precios, artículo 59, letra I, en relación al 52. Y cuando desarrolla su propia posición, no la posición de otro, que fue lo que citó la defensa, apunta expresamente. En el caso chileno, el artículo 59, letra I, tipifica de manera general las conductas manipulativas reales y ficticias. Ya antes ha aclarado que lo ficticio tiene que ver con la idealización del perjuicio mediante peligro abstracto y reserva el artículo 61 para la manipulación informativa. Luego,
si se quiere un texto donde en letras de molde, aunque el informe en derecho del profesor Hernández está en letras de molde, pero supongo que se refiere a un texto publicado. El del profesor Gonzalo García Palominos es ese texto. Y además, en relación al delito de las actas falsas, es también el texto donde se dice que en el 59, letra A, no están las manipulaciones informativas. Las manipulaciones informativas, según García Palominos, están en el artículo 61. ¿En qué sentido la acusación puede ser una carta de derechos, una carta magna? Es algo que se nos escapa. ¿Cómo va a ser una carta de derechos si es una acusación? ¿Cómo va a ser una magna carta? En 1215, los nobles ingleses le sacaron derechos a Juan Sin Tierra. Quizás esté aludiendo a su sentido de límite, un poco como la libertad negativa de John Stuart Mill. Sin embargo, parece estar aludiendo al principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad es un límite negativo, una prohibición, no un límite positivo, como pretende la defensa. No es un mandato. El artículo 341, ni interpretado literalmente, ni interpretado a contrario, ni interpretado analógicamente, establece una obligación de probar todo lo que está en la acusación. Si se mata con 5 puñaladas y se señala que las cachas del cuchillo eran de color negro, si después en el juicio se acredita que la muerte se produjo por las puñaladas y que el acusado es autor doloso de esa muerte, es absolutamente irrelevante que no se hayan acreditado el color de las cachas del cuchillo. El 341, incisos segundo y tercero, establecen expresamente e inequívocamente las consecuencias de que solo se haya acreditado alguno de los hechos sustancialmente relevantes y no todos. Que no, si no se acreditan todos los hechos, habrá absolución, pero por falta de prueba, no por infracción al principio de congruencia. El principio de congruencia solo abarca hechos. Disculpe que yo recurra a la ley, pero me parece que en un tribunal de derecho soy textualista. La ley, que es el mandato de la voluntad general, es la que marca lo que podamos hacer o no. Y el 341 alude a hechos o circunstancias, no a calificaciones técnicas, como la que da de manipulación bursátil a manipulación de mercado, no a calificaciones jurídicas, como la que va de la autoría directa a la autoría inmediata, sino a hechos, y a los hechos fundamentales. Si murió de 5 puñaladas, es irrelevante que en el juicio se acredite que perdió poca sangre, o que en el juicio se acredite cuáles fueron exactamente los órganos dañados por las puñaladas. Esos datos accesorios, accidentales, no importan infracción a este principio de congruencia concedido en términos cada vez más amplios por parte de la defensa. En lo demás,
si la sentencia excede a la acusación en lo relativo al núcleo fáctico, efectivamente infringe el principio de congruencia. Pero los antecedentes a los que ha aludido la defensa en ningún caso se refieren a ese núcleo fáctico. Se ha hecho cuestión de que la tesis de la superintendencia y la tesis de la acusación no se corresponden. Efectivamente, no se corresponde. Pero en la clasificación, en la clasificación de las relaciones entre ilícitos que hace el profesor Ulrich Klug, las relaciones de interferencia se comportan como dos círculos secantes y en aquello que tienen en común en el área achurada, las pruebas de los ilícitos de la superintendencia son penalmente relevantes y las calificaciones jurídicas son penalmente relevantes. Eso significa precisamente una relación de interferencia, una relación de círculo secante. Respecto del dolo, su señoría, no nos parece serio ni aceptable en un debate oral que se cite de un lado al profesor Politov y el libro de Politov, Matus y Ramírez, y por otro lado a Echeverry, como si sostuvieran una misma concepción del dolo. Echeverry difiere radicalmente de Politov, Matus y Ramírez. Echeverry entiende que la conciencia de lo injusto pertenece al dolo. Politov, Matus y Ramírez entienden que la conciencia de la antijuridicidad es un elemento independiente de la culpabilidad. No se puede citar como si sostuvieran lo mismo a autores que tienen posiciones radicalmente discrepantes. De hecho, en la actualidad, excepción hecha del manual de Waldo del Villar, Echeverry es el único autor vivo que sostiene que el dolo es parte, que el dolo integra la conciencia de la antijuridicidad del actuar. Pero además, el profesor Echeverry, que fue la definición de dolo que se nos leyó, dice que el dolo se presume por la presunción de voluntariedad del artículo 1º, inciso 2, que es una presunción juris tantum. Por ende, a quien correspondía acreditar que no había una actuación dolosa, según los autores que la misma defensa cita, es a la defensa, porque hay una presunción juris tantum de dolo. Aunque la verdad es que si toda la disputa se hace radicar en la diferencia de opiniones sobre la contabilización acorde a las normas IFRS, la duda, ¿qué es lo que hay? Hay duda. Y eso basta para afirmar dolo eventual. El dolo eventual es una hipótesis de duda o conciencia potencial de la antijuridicidad. Vale decir, la defensa, al afirmar la existencia de una disputa, ha afirmado igualmente que el acusado actuó con dolo eventual y con una posibilidad de conocimiento de la antijuridicidad. Todo eso sin perjuicio que hoy en día la opinión ampliamente dominante en la doctrina comparada excluye el elemento volitivo del dolo. Y lo excluye porque no es demostrable. Ni con prueba de indicios puedo probar la voluntad. Lo que puedo probar es el conocimiento. Y el dolo se define
como lo que podía y debía conocer. La conciencia de la antijuridicidad es potencial cuando hay duda. La defensa, por sus preferencias, parece creer en el mítico onomaturgo. Tiene la convicción de que existe el onomaturgo. Se olvida que, como señalaba Guillermo de Baskerville en El nombre de la rosa, al final todo lo que queda de una rosa es su nombre. Las palabras tienen significados convencionales, son asignados por la convención. Utilidades contables es objeto de una definición estipulativa como utilidades provenientes de operaciones que no son reales, que son meramente aparentes, que las operaciones ficticias, las transacciones ficticias generan utilidades ficticias, es una verdad analítica. Es verdadero porque es verdadero. La nieve es blanca porque es blanca. Y eso no es un sofisma, ni es un sofisma de afirmación del consecuente. Es una verdad analítica. Si las transacciones se hicieron sin ánimo de transferir o adquirir el dominio, son ficticias. Y el ánimo de transferir o adquirir el dominio se prueba que estaba ausente considerando las partes, roles y resultado final de esas transacciones. Entonces, que vengan a decir que utilidades contables, no, las utilidades contables no existen en el universo de las esencias. No es algo que porte esencialmente algo. Al final, todo lo que queda de una rosa es su nombre. La voz rosa no porta a la rosa, es una asignación de nombre. Utilidades contables es la forma que denominamos a aquellas utilidades que se contabilizan pese a ser de operaciones puramente aparentes. El onomaturgo no existe y las preferencias en tal sentido son ilocucionariamente relevantes, pero no tienen efecto perlocucionario. Caso fácil, caso difícil. Sostuvimos en nuestro alegato de apertura que este era un caso difícil, utilizando al efecto la clasificación de Dworkin. Los casos que presentan solo problemas fácticos son casos fáciles. Los casos que además tienen problemas jurídicos son casos difíciles. En nuestro alegato de clausura dijimos que era un caso disputado, pero fácil, porque lo que dice el derecho está establecido con claridad. El ejemplo que se da: la superintendencia supo de transacciones ficticias y no las persiguió. La policía supo de un homicidio y no lo persiguió. ¿Eso significa que el homicidio dejó de ser delito o que los homicidios futuros no van a ser perseguidos? Es el problema de la relación entre normas primarias y normas secundarias. Las normas secundarias son las que regulan la obligación de perseguir y pueden haber sido infringidas, pero eso no condiciona en modo alguno lo que las normas primarias consideran ilícitos. Esas operaciones que no se persiguieron eran transacciones ficticias que debieron haber sido perseguidas. Legitimación activa. Su señoría, ¿qué relevancia tiene que don Roberto Lobos haya tenido 6 abogados?
¿Para qué se lo menciona? ¿Qué hecho? ¿Qué aspecto jurídico de este juicio tiene que ver con que Roberto Lobos haya tenido 6 abogados? Esa proferencia, ¿qué justificación tiene? ¿Cuál es su aporte a la discusión? ¿Qué se pretende con ella? Creemos que ese tipo de afirmaciones no se corresponden con lo que es un juicio oral y con lo que es el debate al interior de un juicio oral. Haya tenido 1 o 10 abogados, lo importante es lo que esos abogados dicen, no su número. Su número solo puede tener objetivos sobre los cuales no nos pronunciaremos, alejados de aportar al debate del juicio oral. Por todas estas razones creemos que debe aplicarse la ley sustancial y procesal y condenar al acusado. Gracias. Señores, vamos a dejar hasta acá la audiencia de hoy. Vamos a continuar el día lunes. Vamos a escuchar el día lunes las alegaciones de la defensa en sus réplicas y vamos a hacer la pregunta en torno a si el acusado quiere decir algo con palabras finales. Bien, podemos terminar la audiencia. Gracias.